Hola, buenos días a todos. Es un gusto para nosotros poder recibirlos el día de hoy y que estén asistiendo pues a esta plática extraordinaria que se organizó dada la situación actual en nuestro país con el brote de sarampión que si bien han oído en las noticias y algunos de ustedes ya se han vacunado, pues se ha extendido principalmente en la frontera norte del país y en algunas ciudades como la Ciudad de México y el Estado de México. Entonces, ante la inquietud de esta situación, invitamos a nuestro ponente del día de hoy para que abunde en el tema, nos arroje luz al respecto y ya que nosotros estamos en un medio hospitalario, en un medio médico, pues sería muy interesante conocer eh, la información que nos pueda proporcionar desde el punto de vista de la gente que se dedica a la investigación en virología. Es un gusto para mí presentar al doctor Gerardo Santos López. Él es investigador titular en el Centro de Investigación Biomédica de Oriente en el IMSS Puebla. El doctor Santos es químico farmacobiólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, maestro en biología también por la UAP y tiene un doctorado en genética y biología molecular por el CINVESTAB. Ha sido profesor visitante en la Universidad Joseph Fourier en Grenoble, Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de México desde 2005. Actualmente cuenta con el nivel 3. Es responsable y coordinador de un grupo de investigación en el Laboratorio de Virología del CIBIOR IMSS y sus principales líneas de investigación son el diagnóstico, epidemiología, patogénesis viral y desarrollo de antivirales. Las enfermedades virales estudiadas incluyen influenza, dengue, Zika, hepatitis B, hepatitis C, COVID-19 y algunas enfermedades causadas por paramixovirus en humanos y animales. Es director de tesis de pregrado y posgrado en diferentes universidades e institutos. Forma parte de comisiones revisoras de proyectos de CECITI, IMSS y otras instituciones, así como es evaluador de diversas revistas de circulación internacional, como las editadas por Nature, Lancer, Elsevier, Springer y Frontiers, entre otras. Entonces, es un gusto darle la bienvenida al doctor Gerardo Santos y lo escuchamos atentamente. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación también. Química Kenia Escobedo López. Agradezco mucho el poder contactar con otros profesionales de la salud. Y bueno, pues comenzamos. Eh, Vamos a hablar entonces del sarampión. Y el sarampión pues tiene muchísimos años como problema en las sociedades humanas, pero quizá la primera vez que se habló como una entidad independiente fue en el siglo IX con el médico eh, en Al-Razi, que también fue llamado en algún momento padre de la pediatría porque se dedicaba especialmente a atender niños y fue el primero que pudo diferenciar el sarampión de la viruela. Ya un poco después, o bastante después, por ejemplo, Francis Home en Escocia, en el siglo XVIII, determinó bien la naturaleza infecciosa del sarampión y a la manera de como había ya una vacunación para la viruela, intentó hacer una vacuna, pero no funcionó mucho. En fin, bueno, en el sarampión, digamos que está definido como una enfermedad sumamente contagiosa y grave, perdón, causada por un virus que se transmite por el aire. Puede derivar en complicaciones graves y provocar la muerte. Esto dice la Organización Mundial de la Salud. El nombre deriva aparentemente de un término latín que es sirimpio onis, que significa pápula o lesión dérmica, pero también en latín se utilizaba otra palabra que es morbili, que es un diminutivo de morbus, y que significa enfermedad, ¿no? Entonces también este morbili se sigue utilizando hasta la fecha, y ahorita vamos a ver. En México, pues también tiene su historia el sarampión,
desde hace muchos años. En esta ilustración, por ejemplo, se ve aquí un exantema en nativos en el Códice Telleriano remensis, aunque muy probablemente es viruela. En América, por ejemplo, se tiene noticia de la aparición del sarampión en 1524, poco a poco fue avanzando, entró, por ejemplo, a Honduras y Nicaragua, y en México, lo que se considera hoy México, entró en 1531 aparentemente. Entre los nativos del área central de México, el sarampión llegó a diferenciarse precisamente de la viruela y se le llamaba Tepitón Záhuatl, y en el caso de la viruela se le llamaba Güey Záhuatl. Tepitón significa pequeño y Güey significa grande, ¿no? Entonces, tenemos bastante experiencia ya con esta enfermedad. Digamos que de manera general hablamos de el sarampión, es una enfermedad que se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca, faringe, y el periodo de incubación va entre 8 a 12 días, puede ser un poco más largo, puede ser un poco más corto, y hay la presencia de un exantema que comienza en la cara y cuello, se extiende gradualmente al resto del cuerpo. Las personas normalmente se recuperan en 2 a 3 semanas, no todos, por supuesto, y puede haber complicaciones que pueden ser graves, puede haber ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones en el oído, neumonía, y el tratamiento es básicamente sintomático. No hay antivirales, pero sí contamos con una vacuna que es muy, muy efectiva. Entonces aquí de este lado vemos más o menos lo que ocurre. Hay un niño aquí con un exantema generalizado, donde se presenta conjuntivitis y también manchas en el paladar, las llamadas manchas de Koplik. También puede haber una linfadenopatía generalizada. El manejo en general, la mayoría de los pacientes pues, son ambulatorios, lo que se recomienda es aislamiento, la vigilancia de complicaciones, el manejo de síntomas, se recomienda la vitamina A, y las medidas en casa, pues bueno, pues ya conocemos mucho de esto por las infecciones como COVID-19, que pues es estar pues preferentemente aislado con puerta cerrada, ventilación natural, estornudo, de etiqueta, uso de cubrebocas, higiene de manos, etcétera. Y normalmente se solicita esto del aislamiento por lo menos unos 4 o 5 días después del inicio de síntomas, sobre todo en pacientes inmunocompetentes. En el caso de los inmunocomprometidos, el tiempo normalmente se recomienda de que sea un poco más, probablemente hasta unas 3 semanas, dependiendo del caso. Em, las complicaciones que pueda haber, sí, eso sí hay que tener mucho cuidado. Cerca del 20 a 30% de las personas pueden presentar alguna de las complicaciones. Y esto principalmente se manifiesta en personas que no han sido vacunadas, en inmunocomprometidos, que tienen desnutrición o menores de 5 años, ¿no? Y particularmente las poblaciones vulnerables, de las que hablaremos un poquito al final también, es la población marginada, personas indígenas, migrantes, niños en situación de calle. Y las más frecuentes, como ya hemos mencionado, son diarrea, neumonía, otitis media, queratitis. Bueno, tratamiento. El tratamiento, como ya dijimos, no hay un antiviral específico contra el sarampión, y pues obviamente lo que se solicita, lo que siempre se necesita es un diagnóstico temprano para tratar de reducir los síntomas, el tratamiento de las complicaciones en caso de que las haya. Y uno de los problemas más importantes es la desnutrición, que está asociada con la gravedad y con la muerte de los pacientes. Y por supuesto se recomienda administración de vitamina A. Esto es un asterisco importante. Esto se recomienda. La deficiencia de vitamina A se asocia con la gravedad y mortalidad, sobre todo infantil. Particularmente todo esto estudiado en países de ingresos bajos y medios. Y se han hecho estudios aleatorizados desde hace bastante tiempo y se ha visto que la vitamina A reduce la mortalidad en una gran proporción en niños de 1 a 5 años, y por eso desde 1993 la Organización Mundial de la Salud recomienda que se recete la vitamina A con dosis específicas según el grupo de edad. Entonces, esto es importante. Una de las cosas que mencionaba, que es la gravedad, que es lo que nos preocupa más, obviamente, de los casos de sarampión. Acá hay una tablita donde se ven algunas de las complicaciones, la probabilidad de que se desarrollen o la incidencia, esto en países desarrollados. Por ejemplo, la neumonía, que puede ser de 1 a 6%, la diarrea, la queratitis, de la que puede haber una ulceración en la córnea, se puede haber ceguera, que en realidad es bastante rara,
pero esta ceguera causada por sarampión es la principal causa de ceguera infantil de lo que se tiene conocimiento. Se puede presentar asociación con otras infecciones que pueden derivar en otitis media, también puede haber otros problemas, ¿no? Y se calcula que el rango de letalidad es de 1 a 3 de cada 1000 en países desarrollados, pero en países de ingreso bajo puede llegar hasta 16, de 16 de cada 1000, que estamos hablando de una cantidad bastante grande. Y también puede haber un involucramiento del sistema nervioso central, puede haber una encefalitis posinfecciosa, encefalitis por cuerpos de inclusión, e incluso un problema que puede ser subagudo o crónico, que es la parencefalitis esclerosante, que estos últimos problemas graves, pues realmente tienen un alto grado de mortalidad. Entonces, son de las cosas que hay que vigilar. Bueno, el agente etiológico se llama virus del sarampión y está clasificado en un orden que se llama mononegavirales, que son virus que tienen cadenas de RNA. Su genoma es cadena de RNA de sentido negativo, es una sola cadena, se llama mononegavirales. Pertenece a la familia Paramyxoviridae, que son virus que están relacionados con las infecciones respiratorias. Y aquí en esta familia encontramos otros virus importantes como el virus de la parotiditis, los virus de la parainfluenza, el virus de la enfermedad newcastle que infecta aves y también otros virus como los virus de NEC, de Hendra y de Nipah. Pero está dentro de una subfamilia que se llama Paramyxoviridae y dentro del género Morbillivirus, que si se acuerdan era una de las formas en cómo se denominaba en latín, que es Morbili. Entonces, los morbillivirus es el género donde se encuentra, y aquí hay otros virus importantes. No, pues bueno, hay varios, pongo aquí algunos que son muy famosos, como el virus del moquillo canino, aunque este infecta perros, pero es del mismo género, y el virus de la peste bovina. Aquí hay una nota importante porque el virus de la peste bovina como tal ya no existe de manera natural, fue eliminado, fue erradicado por el uso de una vacunación, de una vacuna, se vacunó y era un virus que causaba grandes pérdidas en el ganado y actualmente se considera erradicado completamente, como ha ocurrido con el virus de la viruela. Este es el nombre científico que recientemente se ha otorgado al virus del sarampión, que es Morbillivirus hominis. Bueno, esta es una fotografía electrónica y acá podemos observar, a ver si puedo, ahí, no, ¿dónde está? El puntero. Eh, es un virus más o menos, puede tener diferentes formas, pero se puede observar esférico, aquí se ve un poco ovoide, y acá es una micrografía electrónica donde también podemos ver esta tira que se ve acá, este filamento, es un genoma del virus que fue expulsado, o probablemente el virión se rompió, y podemos observar aquí estirado el genoma viral. Más o menos, el virus mide entre unos 150 a 300 nanómetros y podemos observar de manera así gráfica que es un virus que tiene una membrana. Entonces podemos observar aquí una membrana lipídica en donde está una proteína de matriz, una matriz que son proteínas que recubren la parte interna del virión. En esta membrana podemos encontrar insertadas una proteína que se llama hemaglutinina, una proteína que se llama proteína de fusión, y adentro vamos a encontrar el genoma viral. Aquí vemos esquematizado la nucleocápside, que es el complejo de la proteína de la cápside o de la nucleocápside, ya se llama proteína N, junto con el genoma viral, que es una cadena de ARN de cadena sencilla en sentido negativo. Y asociado con esta nucleocápside podemos encontrar un complejo de proteínas que es la polimerasa, que son las proteínas L y P. Entonces, más o menos, este es el esquema del virus. Cuando vemos el genoma, es un RNA, como ya dijimos, de cadena sencilla que mide cerca de 16,000 nucleótidos y está dividido en varios genes. Aquí están representados por cajitas y cada uno de los nombres de los que ya mencionamos. Algunos de estos no están, algunas de estas proteínas no forman parte de la partícula viral, se llaman proteínas no estructurales, que tienen algunas funciones durante el ciclo replicativo. Y a partir del análisis genómico, el virus del sarampión se subclasifica en 24 genotipos. ¿Sí? Son 8 clados principales que son denominados A, B, C, D, etcétera, hasta H.
y que pueden ser subgrupos uno, 2, 3, etcétera. Y dentro de estos genotipos también hay linajes. La clasificación se basa esencialmente en la secuencia de un fragmento del gen N, que es de 450, ya está estandarizado, 450 nucleótidos. Entonces es importante secuenciar el virus de los pacientes para tener también certeza de qué estamos hablando y también tiene valor epidemiológico. Desde 1990 se han ido detectando todos estos genotipos, aunque los últimos ya en detectarse comúnmente desde 2018 son estos, el B3, el D4, el D8 y el H1. En México, durante este brote que estamos viviendo, se ha observado la aparición de los genotipos B3 y D8. Algo importante es que el virus, aunque tiene varios genotipos, es un solo serotipo y por eso también no es tan complicado el desarrollo de las vacunas, o no ha sido tan complicado el desarrollo y el uso de la vacuna. La vacuna es del genotipo A, eso, entonces como es un solo serotipo, en realidad nos protege de cualquiera de todas las variantes de las que estamos mencionando. ¿Cómo se transmite el virus? Ya dijimos que es por secreciones respiratorias, por contacto directo con superficies contaminadas. Algo importante es que el virus es algo resistente en el ambiente y puede permanecer en algunas partículas en el aire hasta unas 2 horas. Algo también que es muy importante mencionar es que el humano es el único hospedero y los animales ni contraen la infección ni la transmiten. Entonces, tiene algunas particularidades importantes. Se considera que el sarampión es la infección más conocida, más contagiosa conocida por los humanos. Y aquí vamos a regresar un poco a lo que hemos hablado durante la pandemia acerca del valor de R sub 0, que en el caso del sarampión se considera entre 12 y 18. Recordemos que R sub 0 es lo que se llama el número básico de reproducción y que se refiere al número promedio de casos secundarios de una enfermedad infecciosa que surgen de un caso típico en una población totalmente susceptible. Es decir, el número de personas que se infectan cuando hay una persona infectada, una población. Entonces, si consideramos un R sub 0 de 1.3, que podemos mencionar como, por ejemplo, la influenza estacional, unas 3 personas, por ejemplo, pueden infectar 4. Después de este primer ciclo de infección, por ejemplo, de esas 3 personas, encontraríamos 7 personas. Pero en el caso del sarampión, si consideramos un R sub 0 de 15 en promedio, una sola persona podría infectar 15 personas, es decir, que al final vamos a encontrar 16. Entonces, esto hace precisamente tan importante el control de la infección. Es muy importante porque, pues, obviamente, es muy, muy, muy infeccioso. Eh, ¿Cómo empieza? Bueno, eh, como ustedes saben, los virus requieren para la infección de células de la presencia de ciertas moléculas en la superficie de las células. Estas moléculas que son reconocidas por los virus normalmente se les llaman receptores. Y en el caso del virus del sarampión, esencialmente son dos, uno llamado SLAM o CD150 y otro que es nectina 4. Hay uno más que es CD46, pero CD46 es utilizado solo por cepas que ya han sido adaptadas en cultivo o las cepas vacunales. Pero de manera natural, SLAM y nectina 4 son las moléculas que funcionan como receptor para que el virus entre a las células. En este esquemita vemos cómo transcurre una infección. Entonces, el virus entra, como se observa aquí, a través de las vías respiratorias, ingresa al sistema respiratorio alto y va bajando, pero en el tejido respiratorio infecta no exactamente las células respiratorias, sino células del sistema inmunitario, que son los macrófagos y las células dendríticas. Posteriormente, estas células pueden migrar hacia los nódulos linfáticos y entonces en los nódulos linfáticos hay una segunda replicación y hay una diseminación. Este virus entonces puede llegar a tener contacto con diferentes tejidos, pasar a la sangre y de ahí puede pasar a otros tejidos. Y se ha visto que el virus es capaz de infectar células de tipo epitelial a través de otro receptor. Bueno, no mencioné que en el primer caso, en el sistema respiratorio, utiliza el receptor SLAM, que es el que está en las células de tipo inmune. Pero una vez que el virus ya tiene contacto con los tejidos, con otros tejidos,
como mencionaba, de tipo epitelial, utiliza la nectina 4. Entonces, a partir de esto puede infectar diferentes tejidos y puede entonces llegar incluso hasta la piel y es cuando empieza otra vez el ciclo, porque va saliendo, el virus va siendo expulsado por gotículas de saliva y empieza nuevamente el ciclo. Entonces, más o menos esto es lo que ocurre de manera natural. Durante el transcurso de la infección, si vemos esto como un esquema de varios días, hay un periodo de incubación que hemos mencionado que es de 8 a 12 días, puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Acá graficamos el número de días y después del periodo de incubación, lo primero que podemos empezar a observar es la fiebre, se puede presentar conjuntivitis, flujo nasal, tos, y empiezan a aparecer las manchas de Koplik al tercer, cuarto día, y empiezan las erupciones probablemente al cuarto, quinto día después de la fiebre. Entonces, acá ya podemos observar un cuadro clásico de sarampión. Y normalmente esto desaparece, como ya habíamos mencionado, quizá un par de semanas después, pero y acá hay algo importante que mencionar, es que el periodo de contagio es antes de que aparezcan los signos clínicos, más o menos unos 4 días antes y unos 4 días después, es cuando hay mayor probabilidad de que haya un contagio a otras personas. Algo que no debemos olvidar es que pueden pasar semanas, meses e incluso años y puede haber todavía secuelas de la infección, es de lo que habíamos hablado también hace un momento en la tablita. La respuesta inmunitaria es algo interesante que es importante mencionar y acá vemos nuevamente cómo están los días, está el periodo de la infección, el periodo de incubación, empiezan a aparecer las erupciones, el virus se puede detectar en sangre en esos unos días, desde unos días antes hasta unos días después de las erupciones, y también podemos detectarlo en nasofaringe. Entonces, podemos tomar cualquiera de los dos tipos de muestra para poder hacer la identificación del virus durante este periodo. Lo que se observa es que las células de tipo inmune van descendiendo en cantidad, particularmente las células de CD8. Habíamos mencionado que el virus puede infectar células de tipo inmune y esto está relacionado precisamente con una disminución de la población de estas células y un proceso de inmunosupresión temporal. Acá vemos cómo la IgM es el primer anticuerpo que podemos encontrar, va aumentando y después tiene una disminución. Y un poquito después aparece la IgG. Y entonces, en este periodo, que es importante aquí mencionar, que pueden ser de un par de semanas hasta un poquito más de semanas, es un periodo de inmunosupresión precisamente debido a la disminución de las células de tipo inmune. En este periodo, la persona infectada es más susceptible a tener infecciones secundarias y entonces es uno de los problemas que se pueden presentar que pueden causar los casos más graves. Esta es una gráfica solamente para mostrar cómo a partir de los días de infección el virus va migrando, por ejemplo, del epitelio respiratorio a los nódulos linfáticos, pasa a la sangre, pasa a algunos otros tejidos como el vaso, el tejido linfático, pulmón, timo, hígado, piel, etcétera. Esto pasa más o menos en un transcurso de unos 10, 12 días y es cuando ya podemos detectar visiblemente la infección, ¿no? Acá hay obviamente otros tejidos que se infectan que no están mencionados en este gráfico. ¿Qué pasa con el diagnóstico de laboratorio? Las muestras que se toman normalmente pues, son sangre, exudados y también incluso orina. Recordemos que el virus también a la hora de su diseminación puede infectar diferentes tejidos, incluyendo tejido del sistema urinario, riñones, etcétera. Y una de las cosas que se detectan principalmente son anticuerpos, es lo más común detectar anticuerpos específicos contra el virus, pero también es muy importante detectar el genoma viral y en su caso también por cuestiones epidemiológicas es muy relevante hacer la detección del genotipo y esto normalmente se hace por secuenciación. Entonces, aquí está una gráfica de los días después de que aparece las erupciones en el paciente y cuántos días pasan, qué tipo de muestras podemos tomar para que podamos tener confianza en hacer un diagnóstico en el laboratorio. Estas son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Aquí se ven los tres tipos de muestras que podemos utilizar: orina, exudados, faringios, nasofaringios y sueros. Entonces vemos cómo, digamos que durante la primera semana de la aparición de la erupción podríamos tomar cualquiera de estos tejidos o de estas muestras para poder hacer la detección del virus o de los anticuerpos. Y hay una ventana un poquito más allá que dependiendo del tipo de muestra, que nos permitiría hacer un buen diagnóstico. Y hay un tiempo en el que ya no sería ideal o ya no sería aceptable el poder utilizar ese tipo de muestras, como podemos observar acá. Entonces, podemos ver acá también eh, algo similar, que es la presencia de anticuerpos, por ejemplo, IgM o IgG, la presencia del virus que puede ser detectada en orina o en los exudados, y los periodos en los que podemos detectarlo. Podemos detectar el virus, como ya habíamos mencionado, que las personas son infecciosas antes de que empiece el cuadro clínico. También podemos detectar a personas que todavía no presentan cuadro clínico, que están infectadas. Y esto pues lo podríamos detectar a partir de algunas personas que pueden tener contacto directo con las que ya están infectadas previamente, y podríamos hacer el diagnóstico desde antes de que aparezcan los signos. Y por supuesto, acá arriba se puede observar los días que transcurren a partir de la infección, que más o menos nos es válido la detección de IgM primero e IgG después. ¿Por qué son importantes estos marcadores? En el caso de los anticuerpos específicos, hay varios tipos de ELISA. En realidad hay muchos tipos de ELISA que se pueden utilizar. Básicamente voy a mencionar tres que son quizá los más utilizados, los más relevantes para el caso. Uno que es la detección de IgG, como ya mencionamos; otro es la detección de IgM, y otro es una prueba que se llama avidez de IgG. Bueno, en el caso de la ELISA, pues seguramente ustedes como químicos pues ya saben cómo funcionan. El IgG, la IgG se detecta por un ELISA indirecto. Tenemos el antígeno viral, detectamos el anticuerpo del paciente, un segundo anticuerpo marcado, y un marcaje. Puede ser color o puede ser fluorescencia, luminiscencia, etcétera, que nos marca si está presente o no el anticuerpo en el suero o en el plasma del paciente. En el caso de la IgM es un poco diferente. Usualmente es un ELISA de captura, es un anticuerpo anti-IgM, se detecta el anti-IgM, y luego, si este anti-IgM capturado es específico para el virus, se agrega entonces aquí un antígeno viral que es detectado por la IgM. Después se utiliza un anticuerpo secundario marcado, e igualmente podemos detectar la presencia de esto a partir por ejemplo, un sustrato de color fluorescente o luminiscente. Y el último caso, que es de avidez de IgG, que no es tan común utilizarlo, pero que podría ser relevante para saber si se trata de una infección nueva, o una infección reciente, o una infección que ya tiene tiempo. En el caso de la IgG, se sabe que los primeros anticuerpos IgGs que se generan después de la infección tienen poca avidez, es decir, que se pegan con una afinidad menor al antígeno, mientras pasa el tiempo, las IgG que se van generando posteriormente tienen una mayor afinidad. Eso significa que tienen una mayor avidez, y esto se puede medir en un ELISA también. Es parecido al primer caso. Tenemos el antígeno, se pone el anticuerpo, el suero del paciente, donde está el anticuerpo, y después, antes de agregar lo que sigue, se utiliza urea, por ejemplo, lo cual va a hacer que el anticuerpo se despegue más fácil o menos fácilmente. Entonces, si se despega muy fácilmente, significa que son IgGs poco específicas, es decir, que hablaríamos probablemente de una infección reciente. Y si cuesta trabajo despegarlo, entonces es una infección de más tiempo. Y esto, pues obviamente lo vamos a detectar con otro anticuerpo, y nos va a dar todo esto, obviamente, con los controles adecuados, los testigos. Aquí en el último caso se pueden utilizar anticuerpos que se sabe que tienen baja afinidad, y otros que tienen alta afinidad por el antígeno. Por otra parte, la detección del genoma o del RNA viral se hace a partir de, usualmente, PCR.
Entonces, se ha estandarizado y recomendado una PCR en la que se detecta un segmento del gen N, de la nucleocápside, por medio de PCR en tiempo real, utilizando una sonda. Es un fragmento pequeñito de 75 pares de bases y como control interno se usa RNasa P, que es el gen humano. Entonces, tiene que salir siempre positivo. Y acá vemos una gráfica precisamente de PCR en tiempo real, donde se ven la amplificación del RNasa-P, que es el gen humano, y del gen N, dándonos una positividad para esta muestra. Bueno, ¿qué podemos decir de las vacunas? Eh, Como ya habíamos mencionado, la vacuna es muy, muy buena. Y fue en 1954 cuando el virus se aisló por primera vez. Se llama Edmonston, la cepa original, porque era el nombre del niño de donde se obtuvo, Edmonston. Se hizo un aislamiento en células de riñón humano y esto lo hicieron Enders y Peebles. Y a partir de aquí se empezó a estudiar y se trató de hacer una vacuna. La primera vacuna fue derivada de este virus, se llama una cepa Edmonston B, y lo que se hizo fue atenuar el virus a partir de pasarlo muchas veces en células de riñón y luego en fibroblastos de pollo. Esta es la vacuna fabricada por Enders en 1963 que después se empezó a utilizar. Pero causaba ciertos problemas, algunos efectos adversos que fueron poco a poco eliminándose entre 1965 y 1968. Esta cepa, Edmonston B, se sometió a diferentes procesos para poder generar una vacuna que tuviera menos efectos adversos. Y estas que se obtuvieron en este periodo son las que se siguen actualizando, utilizando actualmente. Entonces están la cepa Schwartz, la cepa Morate y la cepa Edmonston Zagreb, que fueron obtenidas en diferentes laboratorios, pero a partir de la misma. Entonces, aquí tenemos como una guía de cómo fue la obtención de estas cepas. Es el aislado Edmonston, de la cual se obtuvieron tres cepas. Esta AIC-C se sigue utilizando particularmente en países orientales, pero a partir de la Edmonston A se obtuvo la Schwartz y a partir de la Edmonston B se obtuvo la Edmonston Enders, que es una de las que se utiliza mucho actualmente, y la Edmonston Zagreb también. Por otra parte, también hay otras cepas que se utilizan en varios países, como están la CAM70, la Leningrado 16 y la Shanghai 191, pero todas básicamente son prácticamente del mismo tipo. Bueno, la vacuna en México que se está aplicando es una vacuna, bueno, aquí vemos las fotografías de estos frasquitos que se están aplicando en el Sistema Nacional de Salud, pero también comercialmente podemos encontrar varias opciones más. Aquí están, son de diferentes marcas y una cosa esencial es que en la actualidad se están manejando vacunas dobles, es decir, que está presente sarampión y rubiola, vacuna triple, que está sarampión, rubiola y parotiditis, y en el caso de la cuádruple, que son las que se ven acá al final, la Proquad y la Priorix tetra, que también tiene varicela, el virus de varicela. Entonces sirve para varias cosas, pero el sistema de salud actualmente está utilizando y está recomendando la doble y la triple para la vacunación. Y bueno, este es el esquema actual de vacunación, puede ser la triple o la doble viral. La triple viral está indicada especialmente para todos aquellos que no han, digamos que como se indica en la cartilla de vacunación, para todos los bebés que van a tener su primera vacunación y se recomienda a niños de 12 meses a 9 años, son dos dosis, la primera es a los 12 meses de edad y la segunda es a los 18 meses de edad. Y en el caso de la doble viral, pues se recomienda a personas, bueno, en el caso de la triple, pues obviamente tiene los tres virus y por eso es que se recomienda como vacunación convencional. Y la doble viral se ha estado utilizando para, digamos que reforzar la vacunación de aquellas poblaciones que pudieran estar no vacunadas o que pudieran estar en riesgo, que son para personas de 10 años a 49. Y se recomienda porque puede ser que haya algunas personas que no se hayan vacunado o puede ser que haya pasado también tiempo y que ahora se piensa que la vacunación
no necesariamente es de por vida la protección, sino que puede ser que haya una disminución. No se recomienda o no se ha estado aplicando a personas mayores de 49 años en este programa porque se asume que estas personas se desarrollaron desde su niñez en épocas en las que había todavía mucha circulación del virus de sarampión y seguramente están inmunizadas naturalmente o también por la vacuna. Pero, ¿qué tan buena es la vacuna? Ya hemos dicho que es muy buena. La eficacia de la primera dosis, solamente con una dosis, llega a ser de 93%. Cuando se aumenta a dos dosis, llega hasta el 97%. Es decir, que es muy, muy buena. Y la segunda dosis no incrementa demasiado, digamos, la eficacia, como se puede observar. Sin embargo, lo que se trata de hacer más o menos es que si la primera dosis es efectiva en el 93% de la población, el otro 7% no sabemos qué personas son. Y por eso también el agregar una segunda dosis al programa, pues hace que las personas que quizá no respondieron en la primera puedan responder en la segunda y obviamente se fortalece a los que ya de por sí habían respondido inicialmente. En esta gráfica que vemos, llega hasta de 1980 hasta 2022, vemos cómo fue la disminución de los casos de sarampión en el mundo. Y en 1980 es un número, es un año clave porque es cuando se establece la vacunación universal, bueno, la vacunación, el programa de vacunación global, ¿sí? La Organización Mundial de Salud trató de que todos los países pudieran vacunarse. Y en esta gráfica de la derecha vemos una estadística de 1974-2024, un cálculo de la cantidad de personas que pueden haber salvado su vida por la vacunación. Y por acá están diferentes tipos de vacunas y vemos todas cuál es la contribución con digamos, con salvar la vida de las personas. Y vemos que el sarampión es la que está hasta más arriba y son más de 90 millones de personas, ¿no? Bueno, en esta gráfica vemos cómo digamos que el número de muertes por sarampión fueron evitadas. En un caso es por la presencia de la vacunación, que es la gráfica de abajo, que va disminuyendo bastante desde el año 2000 en la población vacunada, pero que si la vacunación no se hubiera llevado a cabo en estos programas internacionales, estaríamos hablando de una mortalidad como la que se ve en la gráfica de arriba, es decir, bastante más alta. Y acá esta gráfica nos muestra otra forma de medir lo que son los años de vida ganados. Y en este caso hablamos de enfermedades que pueden terminar con la muerte de personas muy pequeñas de edad, es decir, de niños. Y esto contribuye precisamente a que salvar la vida de los niños aumenta muchísimo la estadística de años de vida ganados. ¿Sí? Entonces, por eso es que también el sarampión está en esta gráfica hasta arriba y con la mayor proporción ahí de color naranja. Bueno, esta es una gráfica de la cobertura de la vacunación en México. Vemos cómo a partir de 1980 que empieza este programa internacional ya de manera amplia, va aumentando la cobertura. Y acá vemos también, no sé si se logra ver, otras gráficas de color gris que están atrás, donde están la cobertura para otras vacunas. Y lo que podemos observar es que hubo una pequeña disminución en la cobertura a partir del año 2013, 2014, de manera generalizada para muchas vacunas, incluyendo la del sarampión, lo cual se vio mucho más potenciado mayormente por la pandemia en el año 2020, 21, 22. Aunque en el caso de sarampión hay un pico acá, ¿no? Entonces no ha estado uniforme la cobertura de la vacunación en ningún caso, pero en el caso de sarampión lo podemos observar acá y esto hace que haya población susceptible para la infección. Esta otra gráfica nos muestra precisamente la disminución de los casos en México a partir de 1980. Aquí vemos una epidemia fuerte entre el 89 y el 90, en el que hubo cerca de 800,000 casos en total, y luego como prácticamente desapareció. Y esto hizo que en 1996 la Organización Panamericana de la Salud
declarara a México libre de casos autóctonos de sarampión, lo cual nos ha durado bastantes años. Y en este caso, vamos a ver qué es lo que pasa con la cobertura, ¿no? Esta animación me gusta mucho porque vemos una población de personas que están no vacunadas, que son las azules, los puntitos azules, y las personas que se infectan están en rojo y las que están vacunadas están en amarillo. Cuando hay un 0% de vacunación, vemos que prácticamente todas las personas se enferman, se infectan. En el caso de una vacunación que tenga una cobertura de 25%, pues no hay tanta diferencia. Ya empezamos a ver algo de diferencia cuando hay un 50% de cobertura y un 75% de cobertura ya es mejor. Y cuando tenemos una vacunación del 90%, pues prácticamente tenemos controlada la infección. ¿Sí? Ya más del 95%, pues sería lo ideal. Ahora, algo importante es que la cobertura se requiere en función de qué tan contagiosa es la infección. Entonces, una infección con un número de reproducción alto requiere una mayor cobertura. En el caso de sarampión, que ya hemos dicho que tiene un número de reproducción altísimo, que es probablemente el agente infeccioso más contagioso que conocemos, necesita entonces un grado de cobertura mayor al 95%. Entonces podemos ver aquí en esta gráfica de la derecha el porcentaje de cobertura de una población y el número de reproducción. Si consideramos que el sarampión está aquí en el 15 en promedio, pero está entre 12 y 18, necesitamos aumentar muchísimo la cobertura hasta pasar el 95% para que podamos tener un buen nivel de protección poblacional y alcanzar lo que se llama la inmunidad poblacional o la inmunidad de rebaño. Y acá en esta gráfica está marcada precisamente la cobertura de la vacuna de sarampión en países de bajos ingresos, que es de 66%, que por supuesto es insuficiente, y de manera promedio en global es 74%. Entonces, en México ha sido del más del 95% y más o menos ha estado rondando ese número en los últimos años, ha disminuido, como ya dijimos, pero precisamente la aplicación de estas coberturas en el mundo llegó a, llegamos a tener la eliminación básicamente del sarampión en el continente americano. Esta es una nota del 27 de septiembre de 2016, año en que se definió o se certificó que el continente americano estaba libre de sarampión, de casos que se estuvieran digamos que diseminando en población local. Por supuesto que sigue habiendo casos, pero importados. Bueno, y esto es lo que se puede observar en del comportamiento de los casos de sarampión en América. Es decir, vamos viendo cómo desde 1980 ha habido una disminución. En 2016, la OPS, como ya mencioné, declara que América, todo el continente americano, está libre de casos autóctonos. Sin embargo, como vemos en esta lomita, pues nos duró muy poco el gusto porque hubo casos que se salieron de control y Brasil y Venezuela empezaron a presentar bastantes casos de sarampión, lo cual les retiró esta categoría de que de que habían eliminado el virus. Sin embargo, poquito tiempo después, con los recursos necesarios, los dos países en 2023 y en 2024 volvieron a tener su categoría. Es decir, ya no hay o ya no había habido tantos casos. Este es un mapa ya reciente, este es del 19 de septiembre de la OPS, de los casos de sarampión. Es decir, que ya hemos roto un poco con esta tendencia de no tener casos. Y lo que observamos es que los primeros casos que se presentaron de este brote del que estamos preocupados actualmente se presentaron en Canadá y de Canadá pasaron a Estados Unidos y de Estados Unidos pasó a México. Esto es lo que está pasando en el mundo en esta fecha, es decir, aquí tenemos datos hasta agosto, que es un reporte de septiembre de manera global, y vemos cómo en el caso de América, que es el segmento anaranjado, en abril, por ejemplo, hubo una gran cantidad, aquí fue creciendo, este es el máximo, y de ahí ha ido más o menos disminuyendo. Pero bueno, esta gráfica, pues necesitamos ver los datos más recientes. Y ya viendo de fondo lo que está pasando en América, vemos aquí que hay tres países principalmente que tienen bastantes casos. Uno
que es Canadá, eh, que se ve aquí en color azul oscuro, y está México también en azul claro, y Estados Unidos está en este color como color naranja o color carne. Entonces, básicamente, los casos que se están presentando en América están en Norteamérica, esencialmente, pues, Canadá, Estados Unidos y México. Y esto, pues, fue notado, y precisamente los primeros casos en Canadá llamaron la atención, que se presentaron en 2020, a fines de 2024, y la Secretaría de Salud en México lanzó un aviso preventivo de viaje sarampión, en este caso a Texas, pero también a Canadá, porque en Texas empezaron a presentar casos que provenían también de Canadá. Y aquí está la información que se presentaba en el 25 de febrero del 2025. Y cómo aquí en los datos de vigilancia epidemiológica, el sarampión todavía no había registrados casos. Esto es un reporte del 22 de febrero. Sin embargo, en estos días precisamente se estaban presentando los primeros casos en México. En Oaxaca fue el primer caso que se presentó en un niño estadounidense de 5 años de edad que fue hospitalizado, no pasó a mayores. Y también en Chihuahua empezó a haber otro caso, el 28, el primer caso fue del 16 de febrero que se supo, y el otro fue a la semana siguiente, el 28 de febrero, en el municipio de Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua. Y también una persona, un niño que aparentemente obtuvo la infección en Estados Unidos. Y bueno, esto es lo que pasó. El 14 de febrero, en Oaxaca se informa de una niña de 5 años, salió positivo por IgM, al genoma viral, también por RT-PCR, y había tenido un antecedente de viaje a Tailandia, Laos, Vietnam, Japón, e ingresó el 29 de enero en México, presentó exantema el 10 de febrero y no tenía antecedente de vacunación. El genotipo ya analizado por secuenciación fue el B3 con un linaje que es australiano 1024. Y en el caso de Chihuahua, el 20 de febrero se pudo definir como positivo un caso del niño de 9 años con un antecedente de viaje de Estados Unidos, con exantema el 11 de febrero, sin antecedente de vacunación y con un genotipo de 8, es decir, es otro virus. Ambos son dos brotes diferentes. ¿Sí? Uno es genotipo B3 y otro es D8, y el D8 coincide con la secuencia del virus que había aparecido en Ontario a finales del 2024. Eh, en la fecha en que se da este informe ya había 22 casos confirmados, en Chihuahua había 18 y en Oaxaca eran 4. Algo que hay que mencionar es que el de Oaxaca fue controlado y solamente hubo estos 4 casos, mientras que en Chihuahua se siguió la epidemia. Para el seguimiento epidemiológico, en México se está registrando los diferentes datos por parte de la Secretaría de Salud. Entonces, hay un informe que es la situación epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación, a la que se puede acceder de manera libre, igual que el informe diario del brote de sarampión en México el 2025, que es un informe diario, como dice ahí, y los datos abiertos, que es donde están los datos ya con muchos parámetros de los pacientes. Empezamos entonces hace poco relativamente con el médico pasante de Servicios Sociales de Delgadillo López a analizar algunos de estos datos. Y pues bueno, voy a mostrar algunas cosas recientes que han sido publicadas por la Secretaría de Salud y algunos datos al final como de resumen. Estos son los datos epidemiológicos desde 2008 hasta la actualidad. Vemos cómo hay un aumento. Esto tiene fecha de 24 de octubre, que es la semana epidemiológica 42, en las que hay la presentación de 5.019 casos, ¿no? Aquí también están reportados los casos de rubeola, pero los que nos interesan en este momento son los de sarampión. Acá vemos los casos en América, como México ya tiene una gran cantidad de casos. Esto fue un poco antes, estos datos son antes del 24 de octubre. Aquí están los del 24 de octubre, que son de 5.019, ¿sí? Y lo que observamos es, en este caso, una distribución más o menos igual entre mujeres y hombres, y básicamente también encontramos un pico fuerte en menores de
4 años, pero hay un pico importante también entre personas de 20 a 30 años, ¿sí? Como se puede observar acá, tanto en hombres como en mujeres. Vemos acá la distribución de los casos, esencialmente están en Chihuahua. Vemos acá que 9 municipios del estado de Chihuahua concentran prácticamente el 67% de todos los casos. Aquí están los municipios que tienen el mayor número de casos, entre ellos el de Cuauhtémoc. Y los linajes que ya habíamos mencionado, básicamente son dos, es decir, el B3, que es el que se encontró en Oaxaca y que solamente causó 4 casos, mientras que el D8 es el que se ha ido distribuyendo en diferentes partes del país. Por eso es importante hacer la detección del genoma y luego la secuenciación para determinar el genotipo a partir de su similitud con otros virus. Entonces, en un resumen así más o menos de datos, a esta fecha del 20, bueno, el reporte salió el 24 de octubre con datos del 23, hay 5.019 casos, de los cuales hay 2.581 en mujeres y 2.438, bueno, básicamente es casi el 50%. Mayores de 18 años son un poco más que los menores de 18 años. Las personas es que aquí es importante saber si han estado vacunados o no, y el 87% de los casos no están vacunados, y también que una buena proporción de estos son indígenas y otros son no indígenas. Y como podemos observar acá, los antecedentes de vacunación, pues en el caso de las poblaciones indígenas es de 89% no vacunados, mientras que los no indígenas es de 85%, tampoco hay demasiada diferencia. En el caso de las 24 muertes que se han presentado, que en México se han presentado 24 muertes, son 12 y 12, de mujeres y hombres. En mayores de 18 años son 8 y en menores son 16. Y los antecedentes de vacunación, solamente 2 de las 24 personas estaban vacunadas, es decir, el 92% de las personas que fallecieron no estaban vacunadas, y 18 son de origen indígena y 6 son no indígenas. En el caso de los indígenas son los 2 que estaban vacunados, mientras que los no indígenas no estaban vacunados definitivamente. Es decir, en un caso es el 89% y en el otro 100% no vacunado. Las personas que fallecieron, 13 de 23, aquí el dato está antes del fallecimiento de la persona número 24, el 57% tenía comorbilidades, y probablemente eso está asociado con la gravedad de la infección. Aquí está la distribución. En Chihuahua son 23 personas de las que fallecieron y en Sonora es una. En el caso de la letalidad de casos, bueno, aquí ya es un número de 0.48%. Eso implica una letalidad relativamente importante. Son 24 de 5.000. Sí, son bastantes. Entonces, esto tiene que ponernos en alerta de que necesitamos más acciones, aunque ya hay acciones que se están llevando a cabo. Bueno, con esto termino. Las conclusiones por el momento es que pues, el sarampión puede ser una infección muy grave, puede ser letal, y la vacuna contra el sarampión es muy efectiva, pero se requiere un esfuerzo para llegar a niveles de protección poblacional. No hay antivirales específicos contra el virus del sarampión. Se requiere un mayor esfuerzo para superar la vulnerabilidad de ciertas subpoblaciones en México, como las que mencionábamos de los indígenas, y como personal de salud es importante mantenerse actualizado. Y bueno, con esto termino. Realmente presento aquí una fotografía de nuestro centro de investigación, aquí en el jardín, y unas fotos de nuestro grupo de investigación. Y muchas gracias. Espero que quede algunos minutos para alguna pregunta. Adelante. ¿Ya? Bueno, tenemos muchas preguntas, sin embargo, por cuestiones de tiempo, vamos a escoger al azar ahí unas dos o tres. Y una de ellas es, si el virus permanece en el ambiente 2 horas viable, ¿qué cantidad de virus, de partículas virales, es suficiente para causar infección que se pueda transmitir de una persona a otra? Voy a hacer las tres juntas y si le da tiempo, pues nos contesta. Em, la siguiente sería, a los mayores de 49 no se les refuerza. ¿Hay evidencia de que real de que no la necesitan? Y la otra, la última tal vez sería, ¿cree que es necesario de nuevo volver obligatoria la vacunación contra el sarampión en los niños para entrar a la escuela?
Bueno, son preguntas un poco complicadas. En el caso de la primera, digamos que se hablaría un poco de la dosis infecciosa. Eso puede ser muy variable porque también depende de la persona que lo vaya a recibir. No tengo yo un dato exacto de cuál sería la cantidad de virus que pudiera ser importante para que pudiera generarse una infección en una persona. Por eso el virus se puede mantener, digamos que suspendido en el aire durante unas horas, quizá 2 horas o menos, o quizá puede ser un poco más, dependiendo de la cantidad que se haya sido expulsada de la persona infectada. Depende también de la cantidad o la carga viral que tenía esa persona y si el área está ventilada o no. Por eso es importante hacer la ventilación. No tengo el dato de cuánto sería, digamos, la cantidad de virus, pero sí es posible que eso pueda ocurrir. En el caso de que las personas de mayores de 49 años, si no lo requieren, bueno, esencialmente el programa de vacunación actual del gobierno, del Estado, es seguir con la vacunación normal para los niños pequeños y vacunar a las personas mayores en caso de que hubiera algún problema que no se hayan vacunado o que la vacunación no haya sido o haya perdido potencia, porque es algo que se sabe, que se piensa ahora que quizá no sea suficiente con las 2 dosis de vacunación que se ha dado a las personas, pero esencialmente a las personas menores de 49, porque la mayoría de las personas que son menores de 49 no estaban presentes cuando el virus natural circulaba. Entonces no tienen tampoco una protección natural. Las personas mayores circulaba el virus de manera natural y había vacunación. Entonces, no es que no se recomiende vacunarla, si sería también importante vacunarse, pero dada la circunstancia, lo más importante en este momento son las otras poblaciones. Hay un estudio muy interesante que salió precisamente a principios de año de un grupo de Cuernavaca sobre la presencia de anticuerpos neutralizantes en las personas. Se hizo un estudio aleatorizado en todo el país, se tomaron muestras de suero y se identificó que cerca del poquito más del 80% de las personas tenían anticuerpos que pueden neutralizar la infección en cultivo celular. Entonces, eso muestra precisamente que hay una cobertura relativamente alta, pero ese es un 80 y tantos por ciento, es decir, que no cubre completamente lo que nosotros desearíamos, pero 82%, por ejemplo, no es tan bajo como podría pensarse, a pesar del tiempo que ha pasado. Lo otro de hacer obligatorias las vacunaciones, eso es algo que es un poco discutible. En México no existe la obligatoriedad, igual que en muchos países. Hay algunos países que lo intentaron hacer, eh, no tanto por obligar a los niños a ponerse la vacuna o a los padres, sino que se les negó el ingreso a las escuelas eh, a los niños que no estaban vacunados, ¿no? O sea, no es que se les obliga a vacunarse, sino que si no quieren vacunarse, no se les permita el interactuar con otros niños. Eso es una opción. Yo no estoy seguro que eso sea la mejor opción. Creo que eso es algo que requeriría una discusión más amplia, ¿no? Pero es algo que se debería de discutir porque el hecho de que ahorita tengamos 24 personas muertas y que haya habido bastante más hospitalizadas y hay seguramente en este momento hay más, es precisamente por la falta de vacunación. ¿Sí? Los casos empezaron en Chihuahua en una comunidad que acostumbra no vacunarse y que tuvo contacto con otras comunidades similares en Canadá y en Estados Unidos. Es decir, no se vacunan y esas poblaciones o esas subpoblaciones son altamente susceptibles. ¿Sí? Entonces, es por ahí el asunto y creo que sí, actualmente estas poblaciones ya han accedido, igual no todos, a vacunarse, pero creo que eso es lo importante. Hay que convencerlos. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, doctor. Por tiempo ya serían todas las preguntas. Le agradecemos su participación. En breve le entregaremos una constancia y esperamos en futuros eventos poder contar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos por asistir.